Hola, buen día tengan todos ustedes. Eh, Continuamos con el proceso. Ya hemos visto dos temas interesantes que nos introducen en estas reflexiones de la historia de la salvación. Y bueno, hay que leer detenidamente, con calma, hay que utilizar la Sagrada Escritura. No hay que desesperarse, es un estudio ameno, sencillo, me parece que entendible para todos. Entonces, en caso de que no fuera así, pues no olviden dejar sus comentarios para que se les pueda dar una respuesta. El tema que nos ocupa hoy se llama la caída. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer en este día interesante. Terminábamos el tema anterior con el primer capítulo del libro del Génesis, donde vimos la maravillosa obra de Dios, donde todo lo hizo bien y donde de una manera ordenada Dios fue creando a través de los siglos, a través de numerosas eras, la creación para que esté tal como la tenemos hoy. Pero tal como lo tenemos hoy, también ya tiene muchísimos siglos. Bien, ya vimos que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios coloca al hombre en el centro de la creación como rey. Pero ahora lo importante es cuál es la respuesta del hombre y la mujer ante esa manifestación de Dios, ante esa muestra de amor en cuanto a que le ofrece el hombre para que viva feliz. En ese tema vamos a ver el tema de titula La caída y bueno, vamos a ver qué cosa es lo que sucede. Antes de iniciar, pongámonos en la presencia de Dios diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, Dios poderoso y eterno, nos ofrecemos a ti en este día para que nos ilumines e ilumines a todos los que han de ver estos videos, para que a través de ellos, Señor, hagas reflexionar, hagas mover la conciencia de cada uno de nuestros hermanos que han de escuchar estas reflexiones. Nos ponemos en tus manos, ábrenos el entendimiento, concédanos tu espíritu y nosotros nos unimos a ti a través de la oración y de este tema. Gracias, Mamita María, porque también intercedes para que el conocimiento de la Sagrada Escritura se extienda a todos los rincones del mundo, a todas las personas. Te pedimos que ruegues ante Dios nuestro Señor para que ilumine los corazones y cuando pasen por estos programas, por estas reflexiones, pues se detengan y escuchen y quizá alguno pueda entrar en ello y conocer más a tu Hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ya dijimos, el tema es la caída y esta va a responder a algo interesante, algo que todos de alguna forma hemos experimentado. Dios nos ha puesto en este mundo a través de nuestros padres y Él ha tenido a bien ponernos todo, digamos, en charola de plata para que seamos felices. Pero nosotros a veces por causa del pecado damos una mala respuesta y bueno, con el pecado entristecemos a Dios, pues no es lo que esperaba de cada uno de nosotros. Por eso entonces, entremos ya en materia para poder descubrir. Se dijo que Dios es infinitamente bueno y que quiere que todos los hombres se salven. Así dice 2 de Timoteo 2:4. Bien, como seres limitados, no somos ajenos al sufrimiento y a las penas que vienen aparejadas con la vida. El hombre en su búsqueda de la felicidad
prescinde de Dios y se encuentra un camino lleno de vicisitudes que le imposibilitan acercarse a la conversión y a su encuentro con el Creador. El libro del Génesis presenta una narración con imágenes que invitan al ser humano a reflexionar para encontrar las causas de su sufrimiento, angustias y anhelo de felicidad. A la vez que le nacen preguntas como por ejemplo, ¿por qué la muerte? ¿La enfermedad? ¿Los temores? El libro nos baja de la nube respondiendo: se ha hecho mal uso de nuestra libertad. Hemos querido, con la ayuda de la ciencia y la técnica, resolver nuestros dramas y conflictos. Nos han ayudado, sí, pero nos han alejado de nuestro Creador. Sí, entonces ahí está, me parece que el terrible drama. Nos mandaron a ser felices, pero nosotros hacemos a un lado a nuestro Creador y queremos resolver toda nuestra vida con la ciencia y con la técnica. Y entonces esto nos ha llevado a separarnos totalmente de Él y bueno, nosotros sufrimos las consecuencias. Unos de una forma, otros de otra, pero sufrimos las consecuencias. Es decir, entonces el hombre no ha sabido vivir en armonía con Dios, no ha sabido vivir en armonía con la naturaleza, con los semejantes y sobre todo con uno mismo. Ahora bien, este drama no es nuevo. Todas las generaciones se han hecho las mismas preguntas, pero inmediatamente responde el Génesis. Dios no es responsable de nada, solo de amar sin límites, y por ello no puede ser juzgado. A veces culpamos a Dios de lo que nos pasa, de que si está, de que si no está. Pero como leíamos en el capítulo 1, verso 1 y siguientes, Dios hizo todo bien. Dios vio que todo era bueno. Esto nos lleva a otra cosa. Si queremos abundar en el tema de la historia de la salvación, sí va a haber necesidad de que leas todo el libro del Génesis desde el capítulo 1 hasta el 50. Luego habría que leer el libro del Éxodo. Luego habría que leer el libro de Josué, de Jueces, 1 y 2 de Samuel, para ir comprendiendo el gran misterio que encierra este proceso del amor de Dios en la vida del hombre. Y entonces descubrir que Dios nos ama, no, siempre nos ha amado y nos seguirá amando. Entonces, al leer, debemos de tener en cuenta algunos aspectos. Primero, tener en cuenta que el relato es una narración sencilla, popular, creada con imágenes. Y aquí pongan bien atención. Es una ficción literaria. Un cuentito, una historia, una telenovela que trata de responder a las grandes interrogantes del género humano con alcance universal. Dicho de otro modo, para que no quepa duda, el libro del Génesis está al principio de la Biblia, pero el libro del Génesis no se escribió al principio. Este libro ya se vino a escribir aproximadamente por el siglo IV, tercero, cuarto, antes de Cristo. Y entonces, ¿por qué surgió este libro? Pues es una reflexión teológica de los escritores sagrados con la intención de responder a las grandes interrogantes del ser humano. Entonces, por eso dice aquí muy claro,
tener en cuenta que el relato es una narración sencilla y popular creada con imágenes, con monitos, hechos palabra. Es una ficción literaria, se hace una creación literaria que trata de responder a las grandes interrogantes del género humano con alcance universal. Es tan grande y tan bello el libro que cuando uno lo lee, pues hombre, nuestra imaginación vuela. Y si somos objetivos, se regocija en Dios, ya que el libro nos despierta la fe en un Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielo y de tierra. Y eso es interesante. Entonces, miremoslo desde ese punto de vista. Bueno, continuamos. ¿Cuál es el drama del paraíso? Este relato pertenece a la tradición yavista, eloísta. A ver, tenemos que tener en cuenta que entonces probablemente existieron escuelas de pensamiento con una manera de escribir, llamémosle de filosofía, llamémosle así, de teología, e intentaron vendernos la idea de un solo Dios creador de todo cuanto existe. Y bueno, profundizaron tanto que llegaron a la conclusión de que Dios, ese ser que no vemos, pero que sí sabemos que existe por la belleza de la creación de sus manos, es el que creó todo. Bien, entonces también se dijo que el libro consta de 2 partes. Se dijo, quiere decir que en el otro tema se dijo. Hablaremos ahorita nada más de la primera parte, del capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y está escenificado, está escrito, está creado como una obra teatral en 3 actos. ¿Sí? Quien haya ido al teatro, pues sabe de lo que estoy hablando. En 3 partes. Y primera parte, primer acto, la tentación. Si ustedes se dan cuenta, introducen un animal singular, como es la serpiente. Este animal estaba asociado a cultos de antiguas culturas primitivas y representaban a las divinidades de la tierra y la fertilidad. Entonces, eso no lo debemos de perder. Entonces, ¿por qué colocan ahí una serpiente inteligente? Porque el pecado se arrastra para meternos la tentación de una manera tan sigilosa que nosotros muchas veces ni cuenta nos damos. ¿Sí? A veces ya nada más respondemos, es que se dio, es que la vida es así, no pensábamos, pero cuando nos dimos cuenta ya estábamos dentro. Y entonces, ¿para qué colocaron en la imagen de la serpiente? Para que las culturas posteriores tuvieran cierta aversión hacia ese animal que representa el mal. Esa es una de las razones fundamentales. Si ustedes recuerdan, aquí los mexicanos, anteriormente los aztecas, también se adoraban a la serpiente emplumada. Entonces no somos tan ajenos, que digamos que no. Y eso era aquí, en la Tenochtitlan. Pues ahora imagínense, en culturas anteriores a esta, en otras culturas mucho más antiquísimas, también entraron en esa dimensión. Pareciera que eran más civilizados que los aztecas, pareciera, pero más bien en cambio tenían otros dioses. Que luego vamos a ir mirando y ustedes al leer se van a encontrar a veces hasta con los nombres de otros dioses, a los cuales les rendían culto. Bien, pues entonces, la acción de la serpiente es seductora, decíamos, entra sigilosamente.
Pero entra la tentación o la serpiente con oposición a Dios, que hace caer al hombre y a la mujer en la muerte. La H con una O muy pequeña, y la M significa hombre y mujer. Así que no se queden pensando lo contrario. Entonces, en la intención de no meter muchas letras, pues intentamos resumirlo lo más posible para que no se haga largo. Bien. Cuando hace su aparición la serpiente, casi inmediatamente se inicia el diálogo. Y de esta manera, ustedes lo pueden leer en su Biblia, capítulo 3. Bueno, lean desde el capítulo 2, capítulo 3. Y se inicia el diálogo. Y dijo a la mujer, a ver, ¿cuál es la intención de esta? Y dijo a la mujer, separar al hombre de su creador, destruir el plan divino, corromper a la mujer, ayuda del varón, con la promesa de conocer el bien y el mal. Esta narración le aplica palabras a la serpiente, utiliza el sarcasmo. ¿Cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Mas del fruto del árbol de en medio del jardín, no coman de él, si lo comen, morirán. Es decir, la advertencia ya estaba puesta. Pero viene la serpiente engañadora y entonces le mete la duda a la mujer. ¿Cómo es que Dios les ha dicho? No, Dios es un mentiroso. Dios es un tramposo. Lo que sucede es que Él no quiere Él que sean como Él. Y entonces, pues ya se quedó la duda. Y te quedas pensando, caray, ¿cómo es que no me permiten entrar a determinado lugar? Pues qué cosa esconden, qué cosa guardan, o por qué no he de comer, si se ve atractivo. Y si se dan cuenta, sobre todo ahora en las traducciones modernas, algunas palabras las cambian con la intención de hacer más amena y fácil la lectura. Entonces, nos damos cuenta que la mujer cuida de no pronunciar el sagrado nombre de Dios, que es Yahvé. Bueno, en apariencia todavía no se revela Yahvé, ni su nombre, pero se les escapa. Y la serpiente es astuta. Y contesta la serpiente, de ninguna manera morirán. El día que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Vean el engaño. No es cierto que van a morir. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la muerte no estaba. La muerte entró con la desobediencia de Adán y de Eva. La advertencia ya estaba dicha. No coman de él, si comen, morirán. ¿Sí? Y entonces dice, se les abrirán los ojos y serán como dioses. No les dijo la serpiente, ustedes van a ser Dios o dioses. No, serán como dioses. O sea, es un remedo, una caricatura de lo que es Dios. Ahora, ¿experimentamos esas palabras en nuestra vida? Claro que sí, de la manera más sencilla. Si vives con papá y ya medio creciste, entonces ya quieres decidir por ti mismo tu vida, seas hombre o seas mujer. Algunas veces hasta puedes o pudiste haber exclamado, déjame, no te metas en mi vida, yo hago con mi vida lo que quiera, o yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Ya estoy grande, ya tengo mayoría de edad, ya no me puedes someter. Y bueno, ahí encontramos una rotunda y tajante rebeldía del hijo o de la hija con su padre o con su madre. Y entonces,
¿Cuál era ese árbol famoso? Pues el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese árbol, igual es una creación literaria, es un símbolo de la desobediencia y también símbolo de la autosuficiencia humana. No, el hombre no necesita de Dios, decíamos al principio, con su ciencia y con su técnica, cree resolverlo todo. Así que veamos. Entonces, ¿qué sucede con ese signo, símbolo del bien y de la desobediencia? Pues al hombre le hace perder el piso y se atreve a negar la obediencia a Dios. Entonces, experimenta que tiene la capacidad de decidir lo que es bueno y malo, algo que le corresponde o le correspondía únicamente a Dios. Y se olvida. Esa es una experiencia que todos hemos pasado por ahí. Nos sentimos muy machuchones. Nos sentimos la octava maravilla. Y se nos olvida que somos unas simples criaturas. Somos hechos de barro. Somos personas limitadas y débiles. Ahorita explicamos por qué. Entonces, no es cierto que seamos grandes. Somos unos simples mortales, como un insecto, como cualquier animal. En el momento que el espíritu, el alma se desprenden del cuerpo, la carne ya no sirve para nada. Y entonces nosotros decimos, ya se murió. Ya, entonces, ¿qué era? Nada. ¿A dónde lo vamos a dejar? Pues unos los creman y otros los llevan al panteón. ¿Dónde nos va a tocar? Solo Dios lo sabe. Bueno, pero eso ya que se preocupen otros cuando nosotros nos muramos. Aquí la situación es que somos tan insignificantes como cualquier insecto, cualquier gusano, llamados, eso sí, por Dios, fíjense, después de ser unas criaturas, llamados a participar de la misma vida divina. Pero para eso se necesita la obediencia. Y el hombre y la mujer lo que hicieron, o lo que hacemos, para no sentirme bueno, nos carcome la desobediencia. Cada uno quiere hacer su santa voluntad y nadie le interesa vivir dentro del famoso plan de Dios. Bien, segundo acto, el pecado. Sería bueno que ustedes se pregunten, bueno, ¿y qué cosa es el pecado? Algunos luego increpan, nos levantan la mano o dicen, es el fruto prohibido. No, no es cierto, eso no es. Eso no es el pecado. ¿Sí? El pecado es no creerle a Dios. Ese es el pecado. Ahora dime si tú no lo has experimentado. Cuando fuiste al catecismo, te enseñaron los 10 mandamientos. Y te dijeron que hay un solo Dios, que no debes de jurar en vano, que debes de santificar las fiestas, que debes honrar a padre y madre, que no debes de robar, matar, que no debes de tener relaciones sexuales prohibidas, que debes de respetar a la mujer del vecino, de tu prójimo, que no debes de desear las cosas ajenas. Pero nosotros, como somos muy hábiles, queremos justificar esos mandamientos, los queremos justificar haciéndolos. ¿Por qué lo hacemos? Porque no le creemos a Dios. Y bueno, ¿a dónde nos llevan esas decisiones tontas nuestras? Pues generalmente nos llevan al fracaso, al sufrimiento, a la destrucción. Y si no, pues nada más hay que mirar a nuestro alrededor. Bien, regresamos al pecado. Pero sigue siendo la tentación. Vio la mujer que el árbol era bueno, apetecible, bueno para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. Esta mujer
vio el árbol de forma diferente. Quiso acomodar las cosas. Y eso se llama tentación. Corrompe su interior y contempla el fruto que está a la vista. Un fruto que no tiene, pero con un poco de ingenio lo puede llegar a tener. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Tomó de su fruto y comió. O sea, no se aguantó las ganas. No se aguantó la tentación y entonces esa tentación lo completó con la acción. Y eso junto se llama pecado. Y bueno, la pregunta es, ¿tú no has pecado? Eso es la pregunta. Y entonces nos damos cuenta que ni somos grandes, ni somos importantes y ni somos dechados de virtud. Somos unas simples criaturas. Bien, tomó de su fruto y comió. ¿Qué significa esto? Que el mal ha triunfado. Ya dijimos, de tentación pasa a pecado. Pero aquí el asunto es que no se peca solo. Este pecado hay que compartirlo. Se me ocurre un refrán ya muy popular y viejo que dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que agarra la pata. Es decir, para que haya pecado se necesitan dos. Y entonces, pues así sea una borrachera, así sea una infidelidad conyugal, así sea un robo, asalto, siempre necesitamos de dos. Siempre el pecado se comparte. ¿Y dónde encontramos esta expresión? Ahí mismo. Y lo dio también a su marido que comió. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Eva no pecó sola, sino también le convidó el pecado a su marido. ¿Por qué comieron del fruto que Dios les había prohibido? Porque cuando llegó la tentación, murió la confianza que tenían en el Señor. Es decir, el hombre y la mujer abusaron de su libertad. Dejaron de ser sumisos y al dejar de ser sumisos perdieron la amistad de Dios, perdieron la fe, perdieron la santidad y además perdieron la invitación a la divinidad. Es decir, el hombre se prefiere a sí mismo en lugar de Dios. Comió, se le abrieron los ojos y se dio cuenta que no era igual a Dios. Pensó que ya era igual a Dios porque tenía la capacidad de decidir por sí mismo. Pero en la práctica, al quererse igualar con Dios, se comparó a los animales, a las bestias. Véanlo, ahí está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 398. Lean toda esa parte de lo que es el pecado y se van a dar cuenta cómo el Catecismo lo expresa de una manera teológica profunda, bella, sencilla y que nos hace comprender nuestra dignidad caída de seres humanos. Bueno, pasamos al tercer acto. Toda acción tiene una reacción. Eso lo sabemos por antonomasia. Es decir, hablo y hay un hueco. Chiflo y se escucha el eco. Y entonces no puede haber, dice Jesús, no puede un árbol malo producir frutos buenos, ni un árbol bueno producir frutos malos. Entonces ya estaba sembrado el árbol de la maldad
y entonces todas las acciones realizadas a partir de ahí, entonces van a ser malas. Lo dicho de otra manera, otro dicho, lo que empieza mal, termina mal. Más dichos populares: siembras piedras y cosecharás piedras. ¿Sí? Entonces, para que nos vaya dando una idea de cómo funciona ese famoso pecado, porque también podríamos pensar, bueno, pecó Adán y Eva, pero yo, no, es que en Adán y en Eva estamos representados tú y yo, y nosotros hemos experimentado esa acción de desprecio hacia Dios. Entonces, Adán es un nombre que significa hombre y Eva significa mujer. Y entonces, en este pasaje, estamos representados todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Entonces no se trata de culpar al primer hombre. No, el primer hombre en la tierra eres tú. Tú eres el que vives ahora, seas hombre, seas mujer, y tú eres la que experimenta esta situación. Ahora, continuamos con esto. Entonces dice arriba, esta es una experiencia perturbadora. Y entonces aparece la realidad. Nos engañaron porque no somos grandes, sino limitados. Solo criaturas dependientes desde nuestra concepción. Es decir, hay un desajuste. Se pierde armonía y orden con la creación. Eso significa que si hubiésemos dejado de pecar, las cosas se normalizarían de acuerdo como Dios lo pensó. Pero si miramos a nuestro alrededor, pues eso no es cierto. No es cierto. Y miremoslo desde nosotros mismos. Cuando una mujer se embaraza y da a luz, pues comparado con los animales, ustedes se han de dar cuenta que un niño nace y es dependiente de su madre por lo menos 2 años, por lo menos, si es que no hasta más. Mientras que un animal, llámese del animal que sea, aquí pare el animal, la hembra, y la criatura nueva, recién nacida, a lo mejor a los 3, a los 5 minutos, se levanta y camina, y empieza a valerse por sí misma. Entonces, con eso nos damos cuenta que el hombre es dependiente de todo y de todos. Y bueno, pues esa va a ser la consecuencia de nuestro actuar, de nuestras decisiones. Continuamos con la expresión: oyeron los pasos de Yahvé que paseaba por el jardín. Ah, caray, esto es interesante porque nos hace comprender que entonces había una comunicación directa con Dios. Y nos damos cuenta también que Dios bajaba a platicar con su criatura predilecta. Es decir, que Dios estaba contento. La naturaleza vivía en armonía. Todo era armonía, paz, y había para todo y para todos. Entonces, se daba sus vueltas Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo bajaba? Por la tarde. Oyeron los pasos de Yahvé que paseaba por el jardín. Y preguntamos, bueno, ¿y dónde está el jardín? Ay, pues es el mundo en el que te tocó vivir, lleno de plantas, de árboles, de flores, de frutos, de aves, de reptiles, de mamíferos, de cuadrúpedos. ¡Ey! Y en donde hay frutos por todas partes. Entonces esa es una experiencia. El jardín no es otra cosa que la creación hecha por Dios. Ese es el jardín. Muchos han andado buscando el jardín allá por el Oriente Medio, pues no lo van a encontrar. Hay algunas pistas que alcanzamos a leer, que se encuentra el jardín en medio del Tigris, del Éufrates.
Pero esa es una expresión, digamos, también literaria, y bueno, referente a que la fe nace por esos lugares. Y entonces ellos consideraban que el Oriente Medio es un jardín por su exuberancia en cuanto a agua. Pero solo hay una media luna, no tampoco es mucho. Hay muchas zonas desérticas, entonces, pero para ellos, para el oriental, encontrar agua es encontrar el oasis, es encontrar el jardín, el Edén de Adán. Bien, continuamos entonces. Y bueno, Dios se da cuenta que el jardín ya no está tan armonioso. Imaginémonos que a lo mejor ya hay viento, a lo mejor ya hay amenaza de lluvia, que a lo mejor hay temblores, que a lo mejor hay ya la naturaleza ante el testimonio del ser humano también se revela. No se revela en contra de Dios, sino ahora se revela en contra del hombre. Y entonces el hombre va a experimentar esa limitación. Veíamos cómo en el capítulo 1, verso 26, 28, Dios le da poder sobre la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, que mande sobre las bestias del campo, sobre los peces del mar, sobre las aves. Es decir, Dios le concede todo poder. Cuando el hombre desobedece, entonces se da cuenta que está desnudo. Y por eso surge la pregunta, ¿dónde estás? Y ya no responde el hombre. Y entonces lo vuelve a hacer. O sea, ¿dónde estás? Esta es una parte teológica que todos escuchamos. Óiganlo bien, cuando cometemos alguna cosa mala, alguna fechoría, algún desencuentro, tenemos una conciencia a través de la cual Dios se comunica. ¿Qué has hecho? ¿A dónde estás? ¿A qué te mandé? Y entonces, ¿qué cosa hace Adán? Estoy escondido, es que estoy desnudo. Caray, entonces, ¿qué pasa? Que el hombre pierde su dignidad de hijo de Dios por causa de el pecado. Y todavía Dios, pues esperando una respuesta sincera del hombre, pues le contesta, ¿estás desnudo? ¿Y quién te ha hecho ver que estás desnudo? Y además, ¿por qué te escondes? ¿Quién te ha hecho ver que estás desnudo? Pues si eras grande, eras el rey de la creación. ¿Cómo? ¿No será acaso que me desobedeciste? Y bueno, esa es una pregunta directa a la conciencia. A todos nos los han hecho. Pues, ¿qué hiciste? ¿A dónde andabas? ¿Qué tenías que andar haciendo por allá? Y así podríamos preguntarnos, ¿por qué te pasó lo que te pasó? ¿Por qué andas a tan altas horas de la noche? ¿Por qué te asaltaron? ¿Por qué te violaron? ¿Por qué te pasó lo que te pasó? Y entonces el hombre responde, ya que el hombre no acepta su culpa. Y ese es algo que Dios no le agrada. El que no reconozcamos la culpa. Entonces, como no tiene justificación, porque sabía el mandamiento que se le había dado, entonces culpa a su mujer. Es que la mujer que me diste, me dio y comí. A ver si se acuerdan, por ahí por el Génesis 2, 12 y siguientes, por ahí. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta sí que es de las mías.
Y aquí estamos en el capítulo 3, y entonces la mujer que me diste me dio y comí. Es decir, que entonces el hombre se atreve a despreciar a la carne de su carne, que era su mujer, a su compañera, a sus huesos. El hombre entonces, al despreciar su carne y sus huesos, que es el complemento de su vida, ahora eso lo hace quedarse dividido. Entonces el pecado no unió ni lo hizo ser grande, sino al contrario lo acusó y lo puso en desventaja. Ya no está completo el hombre, ahora se encuentra dividido. Así es. Bueno, y la pregunta va directamente nuevamente a la mujer. A ver, mujer, ¿qué hiciste? Diría el cantito de los niños cuando éramos: yo no fui, fue Teté. Entonces la mujer lo que hace es le culpa a la serpiente. La serpiente me sedujo y comí. Ay, ¿quién? A ver, ¿cómo está eso? Es que entonces nadie acepta la culpa. El hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente, y entonces podríamos decir, entonces, ¿quién rompió el vaso? ¿Quién tiró el plato? Gritaría por ahí alguien: el bebé. Si ese todavía ni se levanta. Entonces, si se dan cuenta, cuando en el Evangelio Jesús invita a la conversión, al arrepentimiento, sobre todo el arrepentimiento, la reflexión, arrepentimiento y conversión, invita a que no le hagamos más a Adán y a Eva, que culpan a los demás. Tenemos que afrontar las consecuencias de nuestro actuar. Si hacemos algo bueno, esperaremos cosas buenas. Si hacemos cosas malas, esperaremos cosas malas. Y de eso tenemos que entregar cuentas, de lo bien hecho o de lo mal hecho. Como Dios se da cuenta de que pues no hay culpables, pues entonces dicta sentencia. Y entonces, con todo el amor de su corazón, se ve precisado a castigar. Si el hombre se hubiese arrepentido, hubiese reconocido su culpa, pues sí, la regué, me equivoqué, me dejé llevar, no sé, alguna justificación un poco más creíble. Perdóname, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. No, sencillamente culpó al otro. Y entonces ahora sí, Dios se ve indignado, que le queramos ver la cara. Y es cuando viene la sentencia. Ya estamos en 3:14. Y entonces, ¿qué dicta la sentencia? Maldice a la serpiente, te arrastrarás por el suelo todos los días de tu vida. Paz. Es decir, la serpiente, que antes era beneficiaria de culto, ahora se va a la tierra a arrastrarse, porque la serpiente no es Dios. Quiso ser Dios, pero solo trajo desobediencia, muerte, pecado. Continúa la sentencia contra la mujer y al varón. Dios no acaba de entender que pareciera que se equivocó. Entonces, Dios, compadeciéndose de lo que le pasa, les devuelve su dignidad, porque acuérdense que quedaron desnudos. Acuérdense que quedaron desnudos, quedaron escondidos, quedaron apocados, acabados. Y entonces, dándose cuenta Dios
que están desnudos les devuelve su dignidad. ¿A dónde? Por el versículo número 21. Siente pesar por sus criaturas. Y entonces el hombre ha sido capaz de frustrar los planes divinos. Ya decíamos al principio, el hombre prescinde de Dios y es expulsado del paraíso. Javier, contesta el teléfono. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que debemos aprender? Contesta. Este es un ejemplo de la raza humana que todos hemos experimentado, ya decíamos. Y entonces, esta experiencia responde a las grandes preguntas planteadas. Entonces, ¿qué encontramos? Que por nuestra actitud, nuestra desobediencia, perdemos la amistad con el Creador. Y también se pierde la armonía individual y colectiva, familiar. Se pierde la armonía con la naturaleza y se pierde la naturaleza con el cosmos. Es decir, todo ello junto se revela en contra del hombre. Y entonces, ¿qué va a suceder? Contesta. Y entonces, ¿Qué pasó? ¿todo por qué? Porque pierde la gracia y la santidad de su Creador. Ahora sí el hombre se encuentra realmente solo. Y entonces, todo lo que nosotros experimentamos, lo que vivimos, lo que nos pasa, lo que nos sucede, a veces no lo queremos aceptar. Pero todos los males que experimentamos o vemos que otros experimentan, generalmente es por la gran lejanía de Dios en nuestras vidas. Así nos dice Romanos 1, 16 al 32. Vamos a leer este pasaje y podrán darse cuenta de el por qué el hombre sufre. ¿Cuál es la razón de su sufrimiento? Ahorita lo vamos a experimentar. Bien, dice así: como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. En primer lugar, para los judíos y también para los griegos. Si le puede hablar unos 10 minutos. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos, es decir, nos reforma por medio de la fe y para la vida de fe. Como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. De modo que no tienen disculpa. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Si conocemos de Dios porque nos mandaron al catecismo. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas.
Creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios inmortal, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas. Se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Por esto, Dios los dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas varones con varones y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. En ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes y calumnias. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para todo lo malo y no obedecen a sus padres. Son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. Conocen las sentencias de Dios y saben que son dignos de muerte quienes obran de esa forma. Pero no solamente lo hacen, sino que aprueban a los que actúan de igual modo. Entonces, como se darán cuenta, no sé si ustedes alcancen a descubrir cuál es la razón o la respuesta de por qué la enfermedad, por qué el dolor, por qué el hambre, por qué la muerte, por qué la injusticia, los robos, las violaciones, madres solteras, infidelidades. Todas esas cosas nos pasan a los seres humanos. Si ustedes observan bien, con los animales no hay problema. Con los animales todo está bien. El único problema somos los seres humanos. ¿Por qué? Pues porque nos separamos de Dios. Así es. Entonces, démonos cuenta que tenemos que regresarnos al camino de Dios. Eso es lo que nos invitan los tiempos de Adviento, nos invitan los tiempos de Cuaresma, volvernos a Dios, reflexionar, razonar, pensar y decidir, reconocernos pecadores, entrar en la dimensión de la conversión. Nada más démonos cuenta de nuestras respuestas cuando alguien nos invita a ir a misa, cuando nos invitan a confesar, cuando nos invitan a la religión o a lo mejor a un curso, a un retiro. ¿Qué respuestas damos? Y eso no es otra cosa más que simple, pura y llana rebeldía del hombre hacia Dios. Nos escudamos con que si los curas son malos, que si son pederastas, que si son dinereros, que si son groseros. Pero eso es puro escudo para no acercarnos. Quiere decir que el problema no son los demás, el problema soy yo. Culpamos a los demás, cierto. Culpamos a los demás, pero los verdaderos causantes del problema somos nosotros, soy yo. Bueno, dijimos que el pecado trae consecuencias. Acción buena, cosas buenas, acción mala, cosas malas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? De Adán y Eva. No puede haber frutos del árbol malo. La humanidad, herida por el pecado e inclinada siempre al mal. Pero existe una esperanza difícil de alcanzar.
pero no imposible. Hay que reencontrar el camino de la obediencia. Y a partir de ahí, todo el Antiguo Testamento va a ser una preparación a la venida de su Hijo, de su Mesías, que es el que va a cumplir la promesa, la sentencia dada por Dios, que le aplastará la cabeza a la serpiente tramposa, embustera e engañadora desde el principio, y el mismo Cristo, el mismo Mesías, Hijo de Dios, nos reconciliará con Dios. ¿A todos? Sí. La salvación es para todos. Pero como hemos venido reflexionando, no todos la quieren aceptar. Entonces, probablemente muchos nos vamos a quedar fuera, anhelando contemplar el rostro de Dios. Más adelante, ya en el capítulo 4, entonces ahora viene otro drama. Ya el mal ejemplo quedó, el antitestimonio. Y entonces leemos que Caín mata a su hermano Abel por envidia. ¿Sí? Entonces aparece el asesinato. Este es un relato, escuchen bien, un relato de extracción ya vista. Narra la historia fratricida y la condición del hombre, pero ahora ya fuera del jardín. Ya el hombre, Adán y Eva, ya fueron expulsados. Y ya Dios dejó, como vemos en el verso 24 del capítulo 3 del Génesis, Dios puso querubines que lanzaban rayos para que el hombre no fuera a retornar. Ahora la salvación, si la quiere, pero ahora tendrá que esforzarse, tendrá que ganarla, porque se la ofrecieron en charola de plata y él la despreció. Y entonces ahora sí viene el drama. Y bueno, a partir de aquí, capítulo 4, se vivirá ya el drama de pecado y perversión que culminará con el diluvio. Es decir, fue tanto el pecado en el mundo que entonces Dios quiso acabar con el género humano. Todavía hasta por el capítulo 11 se encuentra la Torre de Babel. Ciencia y técnica. Crear una torre para encontrar, para mirar a Dios. O sea, signo de confusión. Babel significa confusión. Entonces, Dios, al darse cuenta qué cosa estaba haciendo el hombre, pues hombre, querían igualarse con Dios, o sea, y entonces, pues Dios los confunde. Y entonces, pareciera que nos da la idea del cómo se formaron todas las civilizaciones en el mundo. Cada quien agarró por su lado, con los de su mismo hablar, su misma lengua, y entonces se forman las naciones. Fíjense nada más la profundidad teológica de todo esto. Y lo estamos haciendo a grandes rasgos. Tampoco es un estudio muy extremadamente profundo. Sí, entonces vayamos así como comprendiendo que el mal es tan grande, por ahí por el capítulo 6, 6:5, Dios sintió pesar de haber creado el hombre. No es que Dios se arrepienta, sino de que se da cuenta que todo lo actual del ser humano tiende al mal. A manera de conclusión, el pecado llegó a ser tan grande que Dios, dijimos ya, los castigó con el diluvio. Y viene la Torre de Babel de corte sacerdotal, o sea, es otra manera de escribir. Esto significa que el libro entonces ha recibido recortes, ha recibido adiciones, ha recibido, digámoslo llanamente, cortes, tijerazos, y le han agregado, le han quitado, para dejarlo hasta como se encuentra hoy. ¿Sí? Este capítulo nos va mostrando
fíjense el genio del autor sagrado, cómo establece, introduce genealogías para tratar de unir el pasado con el presente. Y entonces nos narran genealogías a través de nombres de personas, quién fue papá de quién o de dónde salió tal o cual personaje. Y entonces esa es una manera de cómo unir una historia con la otra. Cuando leemos el libro, pues generalmente no nos damos cuenta. Pero si somos un poco avispados, nos vamos a dar cuenta que está hablando de una cosa y de momento ya pasó a otra. Entonces tenemos solo con la experiencia vamos descubriendo eso. Y bueno, así es como va. Entonces, ya dijimos, enlaza las genealogías, queriendo con esto decirnos que la humanidad salió de un solo hombre y a manera de hilo conductor nos va llevando a personas que escuchan a Dios. Esa es otra cosa interesante que descubrimos. Siempre hay algunas personas que se encuentran, que son fieles a Dios, que lo adoran, que lo aceptan, que lo alaban y que viven según su voluntad. ¿Es necesario aprenderse el catecismo? Sí y no. Sí, para hacerlo más fácil. No, porque Dios ha inscrito en el corazón humano sus leyes y de alguna forma cada uno sabe lo que es bueno y lo que es malo. Sabe qué debe hacer y qué no. Entonces, pero siempre va a depender de la decisión humana. Y bueno, entonces, como la fe y la religión no se pueden imponer, entonces Dios no forza a nadie, y es a través de las páginas de la Sagrada Escritura como Dios nos va haciendo conciencia, nos va abriendo a la fe, nos va educando en la fe y para la vida de fe. ¿Sí? Entonces decíamos, estas personas obedecen aún a costa de las burlas, como le pasó a Noé, de descalificaciones y desprecios, como le pasó a Noé. Noé, estás construyendo una barca donde no hay mar. O sea, es una expresión burlona, burlesca. Y entonces, ¿qué hizo Noé? Siguió construyendo la barca. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba siguiendo el camino o el plan trazado por Dios. Y bueno, cuando llegó el momento del castigo, pues ahora sí que él estaba en su barca y entonces se va a salvar con su familia. Eso significa que entonces se trata de que aprendamos a mantenernos fieles a la voluntad del Señor. El hombre con su ciencia y su técnica continúa su rebeldía contra Dios, queriendo responderse a sus orígenes. Entra en una búsqueda incansable de respuestas, pero al margen divino. Las respuestas ya están, pero no las quiere aceptar. Él quiere seguir rascando agujeros, hoyos, a través de la arqueología, para poder descubrir sus orígenes. Ya están. Su origen es Dios y su fin es Dios. Así es. Entonces, sus consecuencias no se hacen esperar. ¿Qué cosa encuentra? Confusión, muerte y nuevas expulsiones. La última genealogía deja el camino preparado para una nueva historia con nuevos personajes. Eso será ya a partir del capítulo 12, donde a través de otro hombre, que va a ser Abraham, Dios reinicia una nueva creación. Ya hizo al principio Génesis capítulo 1. Ya lo hizo en el capítulo 2. Ya lo volvió a hacer con Noé en el capítulo 6, 7. Y les recuerdo que hay 2 relatos del diluvio. No se van a percatar, pero ahí están. Hay 2 relatos del diluvio. Termina Dios con el diluvio y se termina la creación y reinicia una nueva creación. Bueno, pues con Abraham viene
aparecer otra nueva creación, lo mismo que sucede con Cristo, también se da una nueva creación. Pero bueno, ya llegaremos hasta ahí. Entonces, todos estos personajes, si los vamos siguiendo, si vamos siguiendo el hilo conductor, nos vamos a dar cuenta que van a estar siempre cercanos en su relación con Yahvé Dios. Bueno, hermano, pues entonces no debemos de olvidar, no debemos de olvidar esto que vamos mirando, siguiendo el hilo conductor de toda esta historia. A veces por la lectura no estamos acostumbrados, pues se nos hace un poco difícil. Pero los invitamos a que se esfuercen. Con un poco de calma, de paciencia, vamos a ir aprendiendo. Pues que Dios les bendiga, que aquí hay unos textos, Génesis 10.1, 11.10, 11.27, que habla de las genealogías. Ojalá y lean el libro completo y esta exposición sea como que la guía, el hilo conductor para poder entender el libro del Génesis. No está por demás decirles que al leer el libro del Génesis también pueden ayudarse leyendo los comentarios que se encuentran a pie de página. Eso es muy interesante. Y si hubiese preguntas, pues formúlenlas, déjenlas ahí en los comentarios y denle a lo mejor seguir al tema, el video. Denle seguir o denle unirse, y si no, pues búsquenlos. Está este proceso como Ista Salvación Joaquín. Entonces, pues ánimo, que Dios los siga bendiciendo. Nos despedimos del Señor diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho reflexionar tu santa palabra, que has dejado plasmada en la Sagrada Escritura. Te pedimos, Dios nuestro, que al escuchar y leer las páginas de la Escritura, los corazones de nuestros hermanos les haga remover la fe en ti, único Dios verdadero, y podamos volver hacia ti. Gracias por el tiempo que nos das, por la vida, y te pedimos que nos concedas la gracia de conocerte a todos cada día más. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos despedimos de ti, Virgencita, diciéndote, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, no estamos en la escuela, pero pareciera. Lean todo el capítulo, todo el libro del Génesis, tiene 50 capítulos, luego se pasan al libro del Éxodo y luego se pasan al libro de Josué. Sí, pueden leer también el Levítico, también el de los Números, pero sigan esta línea y para que no les canse. Génesis, Éxodo, Josué, Jueces, Samuel. Y ya veremos más adelante. Ya les iremos explicando poco a poco. Pues que Dios quede con ustedes y hasta la próxima. Adiós.